Queridos hermanos, buenas tardes, bienvenidos. Esta tarde vamos pues a estudiar un tema interesante. Vamos a estudiar el más allá, tal como se aprendía, como se enseñaba en los misterios antiguos. Vamos a hablar un poco en términos generales, pero vamos a tratar de un tema que yo creo que es de lo más urgente y más necesario. En un mundo, como vemos que está pasando actualmente, en donde las políticas ultras y extremistas están triunfando, el materialismo va ganando terreno por todas partes, y esa falta de fraternidad y de compasión y la ignorancia pues todavía está dominando las políticas y las economías del mundo. Pero yo creo que si todos entendiéramos el tema que hoy vamos a tratar, sería la manera de transformar nuestra sociedad, transformar la humanidad. ¿Por qué? Porque vivimos el día, vivimos materialmente el día. Vivimos sin preocuparnos en el más allá y lo que sucederá después de la vida. Yo creo que esa es una lección que nos puede cambiar a nosotros, empezando por uno mismo y a toda la sociedad, si entendiéramos muy bien lo que nos espera en el más allá. Si lo entendiéramos, veríamos la vida y las consecuencias de nuestros actos, las consecuencias de nuestras decisiones. Yo creo que reflexionaríamos y cambiaríamos el mundo entero. Por lo tanto, vamos a ponernos en serio a trabajar este tema del más allá, porque cada acto tiene su consecuencia, cada acción tiene su efecto, y a cada acto hay su reacción. Si entendiéramos bien esto, veríamos cómo la humanidad entera se cuidaría muy bien de no equivocarnos y de pensar más en los demás que en sí mismo, que ahí está el defecto, el ego. El ego está triunfando y con el ego triunfa la ignorancia. Con la ignorancia triunfa el deseo de lo material y con el deseo de lo material triunfa la ignorancia. ¿O no es así? Y la violencia. Porque el deseo, la ignorancia llevan a la violencia. Y eso es lo que vemos en todas partes. Pero si analizamos las leyes del karma, estas leyes del más allá, la vida más allá, si analizamos la conciencia y los remordimientos, ese infierno que pueden ser los remordimientos, ahí es donde recapacitaríamos todos y cambiaríamos. Vamos a profundizar en este tema, si os parece bien. Hasta hace pocos años nadie se preocupaba por el más allá. Tal vez el espiritismo fue cuando se lanzó, se proyectó un poco esas ansias de aprender y de saber que el alma pues continuaba viviendo, que el alma era inmortal y que los espíritus estaban en el más allá. Luego del espiritismo, la teosofía lanzó la idea extraordinaria del karma, la reencarnación y la vida en el más allá, en el astral, en el mental, esa vida invisible, esa vida que está más allá de los sentidos físicos, en la cual el alma continúa viviendo. La sociedad teosófica lanzó grandes enseñanzas en este tema que más o menos van consolidando. Pero ahora, desde hace pocos años, lo que parecía una utopía, una enseñanza simplemente filosófica, ahora se está traduciendo en científica. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que es algo que se puede comprobar, se puede analizar, se puede medir y se puede compartir científicamente. Eso es la ciencia. El primero que dio ese vuelco, este clásico de Raymond Moody. Raymond Moody, este es un libro clásico, quien más, quien menos, casi todos lo tienen. Recordaréis también a Kubler-Ross, ¿cómo se llamaba? Elizabeth Kubler-Ross, que fue la primera, y lanzó este tema de que el alma, después de la vida física, después de la muerte física, continúa sobreviviendo y teniendo experiencias y remordimientos y culpabilidad, etcétera, etcétera. Y todo ese proceso
en el más allá. Elizabeth Kubler-Ross, Raymond Moody, nos han dado lecciones científicas. Esas lecciones han llegado primero a los médicos, y de los médicos a los psicólogos y a todos los ramos de la ciencia. Con lo cual podemos decir que la vida, después de la vida, continúa igual, y el alma continúa igual. Y cualquier interrupción que tengamos en la vida, pues ya puede ser accidental, o ya puede ser pues provocada, pues el alma continúa con sus penas, con sus remordimientos, con sus culpas, con sus miedos. El alma continúa igual, dentro o fuera del cuerpo, demostrado científicamente. Ahora, lo que nos ha llegado, y os lo quería recomendar porque esto ya lo tenemos todos claro, que el alma continúa viviendo, nos llega esta otra obra que os la recomiendo sinceramente. Esta obra la inició el Dr. Stevenson en la Universidad de Virginia. Y este libro es el fruto de 40 años de estudios, recopilación y trabajo. El que ha escrito este libro, Turner, es un discípulo del Dr. Stevenson. Dr. Stevenson creo que actualmente es muy mayor, y este discípulo suyo, Tucker, lo pronuncio bien, Jim Tucker, es el que lleva actualmente un departamento de la Universidad de Virginia, donde durante ahora ya pues más de 50 años, recopilando casos de todo el mundo, sucesos, en los cuales niños menores de 6 años que recuerdan su vida anterior. Entonces, este departamento de la Universidad de Virginia ha reunido psicólogos, psiquiatras, doctores, catedráticos de diferentes ramas para estudiar este tema, desde todos los puntos médicos y científicos que puede ofrecer una universidad. Entonces esto lo inició este doctor Stevenson, y este grupo, este departamento de la universidad, se dispuso a viajar por todo el mundo. De manera que allí donde hubiera que salen las noticias, en una revista, en un diario o cualquier testimonio, un niño que recuerda su vida anterior, todo el equipo de científicos de la universidad viajaban a la India, Turquía, Inglaterra, donde fuera, Alemania, viajaban allí todo el equipo y iniciaban pues una investigación, una recopilación de datos, y no solamente eso, sino comprobar que no sea alguna cosa falsa, algún engaño, toda la serie de comprobaciones que puede hacer hoy la ciencia. Una cosa pues perfectamente documentada. Pues bien, este libro, yo lo compré la primera edición, ahora ya lleva muchos más años, esto es de 1990, creo recordar. Este libro pues se llama Vida antes de la vida. Vida antes de la vida, os lo recomiendo. Ya recopiló 2.500 casos, 2.500. Ahora, yo creo que ya van por el doble de casos, viajando por todo el mundo. Y si queréis os voy a leer algún ejemplo, que son muy interesantes, que nos está demostrado plenamente que la reencarnación es un hecho, que la mayoría de religiones o no han sabido o nos han engañado, no nos han explicado la verdad, no nos la han enseñado la verdad, hasta que unos cuantos científicos se han puesto a trabajar en ello seriamente. Mira, aquí tenemos el caso del niño turco, página 11, que se llamaba Kemal. Un psicólogo australiano, el doctor Jürgen, escuchaba con atención a Kemal, un niño turco de 6 años, porque los recuerdos de la vida anterior, según los 2.500 muchísimos más casos, llegan hasta los 6 años. A partir de los 5, 6, a veces 7 años, esos recuerdos se pierden. Siempre y cuando el alma haya reencarnado en pocos años, en poco tiempo. Porque si el espacio entre dos vidas es muy largo, entonces los recuerdos ya son imposibles. Pero todos los casos son de niños que han reencarnado en muy poco tiempo. Hasta los 6 años se recuerda, lo recuerda. Este niño turco le estaba contando con seguridad detalles
de una vida anterior que decía recordar. Recuerdo. Es un doctor que está recogiendo el testimonio de este niño. Un doctor, no es una persona cualquiera. Estaban reunidos en la casa del niño, una vivienda cómoda de un barrio de clase media alta, y les acompañaba un intérprete, que también es un doctor Kell, y los padres de Kemal, de este niño. Personas cultas que a veces se sonreían ante el entusiasmo con que el pequeño describía sus experiencias. El niño contaba que había vivido en Estambul, a 800 kilómetros de distancia. Afirmaba que su apellido era Caracas y que había sido un armenio cristiano rico que vivía en una casa grande de 3 pisos. Decía que la casa contigua era la de una mujer llamada Aysegul, una persona famosa, conocida en la ciudad. Kemal contaba que su casa había estado cerca de una extensión de agua donde había barcas amarradas y que detrás de la casa había una iglesia. Y también que su mujer, el niño, su mujer y sus hijos tenían nombre de pila griegos. Decía además que él solía llevar una cartera de cuero grande y que solo vivía en la casa durante una parte del año. Todo esto el niño lo iba explicando espontáneamente, 6 años. Cuando el doctor Kell entrevistó a Kemal en 1997, nadie sabía si había algo de verdad, nadie lo había comprobado. Sus padres no conocían a nadie en Estambul, 800 kilómetros de distancia. Más concretamente, ni Kemal, el niño, ni su madre habían estado allí nunca. Y su padre solo había visitado la ciudad en 2 ocasiones, Estambul. Los padres de Kemal eran musulmanes, alevíes, grupo religioso que cree en la reencarnación, pero no daban muestras de atribuir una importancia especial al niño. El doctor Kell se propuso entonces determinar si lo que había contado Kemal concordaba con la vida de alguna persona. Bueno, no sigo leyendo, pero el caso es que este doctor pues se desplaza a Estambul y sobre un plano va buscando lo que más se parece al barrio, el lugar donde describe el niño, y con el plano y preguntando, al final pues localiza la casa, la familia, los nombres, lo que eran su esposa, sus hijos, y todo, pues el doctor pues lo puede comprobar y demostrar. Esto es uno de los muchos. A este del policía también os gustará, el caso del policía, página 19. John McConnell había sido agente de la policía de Nueva York y después de retirarse trabajaba como guarda de seguridad. Una noche, 1992, pasó por una tienda de artículos electrónicos y vio 2 hombres atracando. Sacó la pistola, el guardia de seguridad, y un tercer ladrón que no lo había visto lo tenía por detrás y le disparó. John intentó devolver los disparos y aunque cayó se levantó de nuevo y siguió disparando. Eso es como las películas, ¿verdad? Recibió 6 impactos. 6 impactos. Una bala le entró por la espalda y le atravesó el pulmón izquierdo, el corazón y la arteria pulmonar principal. Eso es importante tener en cuenta. El vaso sanguíneo que lleva la sangre por la parte derecha del corazón y los pulmones para oxigenarla. Los trasladaron a urgencias, pero murió. John quería mucho a su familia y solía decir a una de sus hijas, el policía, a una de sus hijas, cuidaré siempre de ti, pase lo que pase. 5 años después de morir, Doreen, o sea, la hija, tuvo un hijo que llamaron William. Después, poco después de nacer, William sufría desmayos.
los médicos le diagnosticaron una artresia de la válvula pulmonar. O sea, donde le habían disparado la bala en la vida anterior, tenía una artresia, creo que se comprime la válvula. Que la sangre pase por ella adecuadamente para ir a los pulmones. Lo impide el paso. Además, tampoco tenía bien formado el ventrículo derecho de su corazón como consecuencia del problema de la válvula. Lo operaron varias veces y ha salido adelante bastante bien, aunque tendrá que seguir tomando medicación. Los defectos de nacimiento de William eran muy semejantes a las heridas del policía, que era el abuelo. El abuelo. Y además, cuando tuvo edad, empezó a hablar de la vida de su abuelo. O sea que el abuelo reencarnó en la nieta. En la hija. Nieto. Un día, cuando tenía 3 años, su madre estaba en casa, intentaba trabajar en su biblioteca, pero William no dejaba de revolver. Por fin la madre le dijo: siéntate o te doy un azote. Y William respondió: mamá, cuando tú eras niña y yo era tu papá, fuiste mala muchas veces. O sea, yo me acuerdo, hazme que regañar a mí, pero yo te regañaba a ti. Y yo no te pegué nunca. Imagínate que tu hijo te dice esto. Tú te portabas mal, pero yo no te pegué nunca, Al principio la madre se quedó desconcertada. Pero a medida que William iba diciendo más cosas acerca de la vida de su abuelo, su madre empezó a sentirse aliviada con la idea de que había regresado su padre. William dijo varias veces que él era su abuelo, habló de su muerte, contó a su madre que el incidente que le habían matado había disparado varias personas, y había muchas más preguntas al respecto. Bueno, el caso es pues que todo coincidía, la enfermedad del corazón, los testimonios, las declaraciones del niño, algo irrebatible, algo que es científico, es un caso real de un recuerdo. El tema de las cicatrices, aquí tengo algo. ¿Sabes esas señales que los bebés presentan? Fíjate mucho. Y no solo las señales, también enfermedades que presentan. Esas enfermedades o señales del cuerpo que generalmente decimos que es un deseo de la madre. Cuidado, porque eso puede ser heridas de la vida anterior. Pueden ser señales, enfermedades de la vida anterior que quedan marcadas. Porque el cuerpo físico es moldeable y se modela de acuerdo con la psique, con la mente. Y la mente, si trae heridas, la mente se plasman, se modelan en el cuerpo físico. Así, hemos dicho las cicatrices, 26. Solo leeré para no alargarme, porque 2.500 casos. Si los tengo que leer todos, yo creo que con esto podemos asegurar completamente la reencarnación es un hecho. Si todo el mundo lo asumiera esto, la humanidad cambiaría, todo cambiaría, porque es que los que hacen violencia y los que hacen mal y los viciosos es porque piensan que solo hay una vida y ya está, y hay que vivirla y aprovecharla, y no es así, no es así. Un hombre que se llamaba Víctor Vicent dijo a su sobrina que iba a regresar como hijo de ella, a la sobrina. Le dijo: yo voy a ser tu hijo. Le enseñó 2 cicatrices que le habían quedado tras operaciones quirúrgicas menores. Este señor tenía cicatrices. Y predijo que volvería a tener aquellas mismas marcas en su vida siguiente. O sea, el tío dice: sí, tú me vas a reconocer por las cicatrices que le habían quedado tras operaciones quirúrgicas. Y predijo, 18 meses después de su muerte, 18 meses, la sobrina dio a luz un hijo que tenía marcas de nacimiento en los mismos lugares.
En una de ellas había incluso una hilera de pequeñas señales redondas a lo largo de la marca lineal principal que le daban la apariencia de cicatriz. O sea, hasta los puntitos de coser de la cicatriz. El niño dijo más tarde que él era aquella personalidad anterior y dio muestras de reconocer a varias personas relacionadas con él. Bueno, y así pues muchos casos. Y aquí también lo interesante es ver cómo este equipo de científicos, cada uno en su campo, pues analizan lo que dice el niño, la relación con los padres, que no sea que los padres le han inventado, o algún familiar, algún vecino le haya podido inducir, le haya podido meter alguna idea en la cabeza. O sea, analizan todo eso, porque a veces los niños repiten lo que alguien les ha explicado. Todo esto lo analizan y hacen su informe, doctores, todos doctores. De manera que eso lo llamamos científicamente demostrado. Un libro interesante, de verdad que lo es. Porque desde que lo lees, este libro, cuando veas un bebé, ya mirarás a ver si tiene aquí alguna cosa, alguna señal por aquí. Sí, sí, hasta los 6 años. A partir de los 6 años las señales suelen desaparecer, ¿a que sí? Las señales y todo eso, es mientras lo recuerdan. Bien, o sea que sí, que hay una vida más allá, la vida sigue, el alma humana reencarna, pero pues me gustaría ir un poco más allá en el tiempo, porque hoy me había propuesto hablar de los misterios antiguos, porque hoy actualmente algo parecido es más difícil de encontrar. La preparación para el más allá. La preparación para el más allá. Hoy nadie, en Occidente casi nadie se prepara para el más allá. Bueno, los teósofos sí, porque siempre estudiamos estos temas y ojalá que todo esto lo podamos difundir más y que la gente tenga más deseo de saber cómo es el más allá. Pero antiguamente los misterios eran universales, verdaderamente universales. Eso era como ese lenguaje universal que había antes de la Torre de Babel. Antes de la Torre de Babel, la religión, los misterios, las enseñanzas eran universales. Las pirámides de los mayas, pirámides de Egipto, las pirámides de la China, pirámides, hay, no sé, muchos sitios más, templos iniciáticos, misterios griegos en la India, todo el mundo, cuando no había el WhatsApp y cuando no había todas esas técnicas que tenemos en el teléfono, no había nada de eso y todo el mundo estaba conectado a través de los misterios. Reflexiónale, eso es interesante. En el mundo nuevo, en el mundo viejo, en el mundo del otro lado. Y había como que compartían. ¿Cómo es que en un momento todo el mundo se pone a construir monumentos megalíticos? En el mismo momento, con monumentos megalíticos en todo el mundo. Pirámides que aparecen en el mismo momento en todo el planeta. ¿Qué comunicación había en aquel tiempo? Los misterios. Y según la enseñanza oculta, todas las grandes culturas, las grandes civilizaciones, todas tienen su origen en los misterios. ¿Qué son los misterios? Vamos a definir un poco los misterios. No me lo invento yo, tal como lo escriben los que realmente saben. ¿En quién me voy a apoyar para explicar esto de los misterios? Que veáis que yo no es cosa mía. Bueno, sí, el primero que os voy a enseñar es esta joya, que tengo este libro, creo que, no sé si está reeditado, es un libro de 1870, francmasonería de este Ragón. Ragón, bueno, para mí es un teósofo antes de la teosofía, Ragón. Es el que llevó la masonería a Estados Unidos. Fue de los principales fundadores de toda esa enseñanza iniciática. Y creo que Ragón fue también de los fundadores del rito egipcio.
el rito egipcio en la masonería, las iniciaciones egipcias. ¿Por qué? Porque él encontró este libro, ¿cómo se llama? Ahora no me olvido el nombre. No recuerdo el nombre. El caso es que encontró un libro antiquísimo, y solo tenía él este libro, Racoa, algo así que Racoa. Este libro explica las iniciaciones egipcias tal como se celebraban en los templos antiguos de Egipto. Los misterios antiguos de Egipto, él los tuvo en la mano. Y en este libro pues hizo una traducción, una interpretación explicando con los nombres egipcios. A partir de este libro pues se introdujeron en Occidente los misterios egipcios, las iniciaciones egipcias. Ragón, extraordinario, un gran teósofo. Bien, este libro, es que no recuerdo el nombre ahora el nombre antiguo de este libro. Bien, o sea que lo que hoy voy a explicar pues está entresacado de libros auténticos, antiguos. El Ragón principalmente es el que me entusiasma más. Luego tenemos a Jámblico, los misterios egipcios. Sabéis que es el único libro que yo conozca sobre teurgia. Teurgia quiere decir obrar como Dios. Obrar como Dios. Teosofía es sabiduría divina, sabiduría de Dios. Teurgia es obrar divinamente, Jámblico. De hecho, todos los grandes iniciados se pusieron contra él, porque decían, hombre, ¿cómo vas a enseñar tú a obrar a los demás como si fueran Dios? Imagínate que todos empiezan a hacer cosas como Dios. Sí, creo que nadie más se atrevió a hablar de este tema. Pues aquí también me he inspirado en explicar lo que ahora explicaré sobre los misterios antiguos. Y luego el mago, el poeta, el gran teósofo que fue Édouard Schuré, os lo recomiendo. Es un poeta místico, el mejor escritor que hemos tenido, el mejor escritor. Es una delicia leer Schuré, Eduardo Schuré. Este gran teósofo escribió este libro de Hermes. Es un libro grande que se titula Los grandes iniciados. Alguno lo tendréis este libro, Los grandes iniciados de Édouard Schuré. Esto es un capítulo, es una parte. Y en este capítulo es donde habla de este proceso del que voy a tratar hoy, de los misterios antiguos, como es el viaje al más allá, en los viajes. Aquí poética, os voy a leer un poquitín de Édouard Schuré, que me encanta, solo un poquitín, veréis cómo escribe Schuré, delicioso, poeta, místico. Aquí es un diálogo entre Hermes y Osiris, es diálogo. Hermes representa el yo superior del ser humano y Osiris representa el logos. Es un diálogo entre la mónada y el logos solar. Oh maestro mío, ¿en qué forma tiene lugar el viaje de los hombres a través de todos esos mundos? ¿Ves, dijo Osiris, una simiente luminosa caer de las religiones de la Vía Láctea en la séptima esfera? Son gérmenes de almas. Ellas viven como vapores, ligeros, en la región de Saturno, dichosas, sin preocupación, ignorantes de su felicidad. Pero al caer de esfera en esfera, revisten envolturas cada vez más pesadas. En cada encarnación adquieren un nuevo sentido corporal, conforme al medio en que habitan. Su energía vital aumenta, pero a medida que entran en cuerpos más espesos, pierden el recuerdo de su origen celeste. Así tiene lugar la caída de las almas procedentes del divino Aéter. Aquí el divino Aéter se refiere al alma del mundo. Todas las almas surgen y nacen del alma del mundo. Más y más prisioneras de la materia, más y más embriagadas por la vida,
se precipitan como una lluvia de fuego, con estremecimientos de voluptuosidad, a través de las regiones del dolor, del amor y de la muerte, hasta su prisión terrestre, donde tú gimes retenido por el centro ígneo de la tierra, la gravedad, donde la vida divina parece un vano sueño. Y pregunta Hermes, ¿pueden morir las almas? Cuidado, ¿pueden morir las almas? Sí, respondió Osiris. Muchas perecen en el descenso fatal. El alma es hija del cielo, y su viaje es una prueba. Si en su amor desenfrenado de la materia pierde el recuerdo de su origen, la brasa divina que hay en el alma estaba y que hubiera podido llegar a ser la brasa divina dentro de ti, pudiera llegar a ser más brillante que una estrella, vuelve a la región etérea. O sea, la mónada, la chispa, regresa a donde su origen, y el alma queda como un átomo sin vida. Y el alma se desagrega en el torbellino de los elementos groseros. Esa desgregación del alma no es normal, eso es una cosa muy rara, afortunadamente, pero es posible. O sea, el alma puede morir, el alma. Bueno, una lección bellísima de cómo es el viaje, de cómo es el alma, las enseñanzas de Hermes. Leed un poco de Shuré, es precioso. Bien, vamos a entrar en el tema. Sí, misterios de Isis. Bien, entonces, los misterios. Como hemos empezado a tratar, los más universales eran los misterios de Isis, del cual pues vemos como la ciudad de París, para Isis. Isis está en todo Occidente. Isis, los egipcios lo llevaron a todo el mundo occidental. Los griegos lo interpretaron a su lenguaje. Los misterios de Isis eran universales y multitudinarios. Los griegos los llamaron los misterios de Demeter, los misterios de Atenea, principalmente de Demeter, del alma humana. Entonces, estos misterios eran universales y abiertos a todo el mundo. Pero normalmente en los misterios eran multitudinarios, pero solamente entraban la clase más alta de la época. Estamos hablando del mundo antiguo, donde habían esclavos, habían las clases. Entonces los más cultos, los que tenían estudios, las clases elevadas, pues por el simple hecho ese, pues tenían derecho de entrar en los misterios menores, misterios de Isis. Ahí pues se interpretaban a través del drama. Los griegos fueron los que dieron origen al drama, al teatro. El drama, a través de los intérpretes, a través de los actores, interpretaban a los dioses, el proceso de la vida en el más allá, el proceso de la muerte, del más allá, del renacimiento, lo explicaban a través del drama y del teatro, los griegos. Los egipcios también, en los misterios de Isis, los sacerdotes revestían, interpretaban como actores a los dioses la muerte de Osiris. Habréis estudiado un poco la muerte de Osiris, de cómo Isis busca los trozos de Osiris que representan los fragmentos del alma, de esa alma madre, repartidos por todo el mundo. Isis con una antorcha va buscando los trozos de Osiris, de la misma manera que Demeter va buscando a Proserpina, el alma, él va buscando con dos antorchas por todo el mundo.
Isis pues también con la antorcha buscando todos los trocitos de Osiris para unirlos, esa unión espiritual, mística, y esa reencarnación, ese renacimiento, ese segundo nacimiento que era la iniciación. Después de reunir todos los trocitos de Osiris, el candidato renacía. Todo esto formaba parte de los misterios que se interpretaban como drama, como teatro. Y todo el mundo, repito, estaban las puertas abiertas para las personas cultas. A ver, porque en el mundo antiguo creían en la reencarnación, igual que en la India. La India y las clases. Bueno, ahora ya está prohibido lo de las clases en la India, pero antiguamente pues se creía, igual que en la India, que si querías entrar en los misterios, los brahmanes siguen interpretándolo igual, si quieres entrar en los misterios tienes que ser brahman. Y si no, pues espera la próxima vida que te toque reencarnar en una familia de brahmanes. En el mundo antiguo pensaban igual. Si no estás en una familia noble y culta, pues tienes que esperar a hacer méritos. Haz méritos para que en la próxima vida puedas reencarnar en una familia con condiciones te puedan traer a los misterios. Esa era la filosofía antigua. Hoy no funciona así, afortunadamente. Antiguamente sí. O sea, haz méritos y a ver si tienes suerte en la próxima vida. Esa era la idea antigua. Pero lo que nadie sabía, todos pensaban que los misterios era eso, lo que los sacerdotes interpretaban. ¿Qué interpretaban? Permitidme que os lo explique. Estoy resumiendo un poco lo que explican los antiguos, como por ejemplo Apuleyo. Apuleyo también habla lo que se puede hablar. Apuleyo es el que escribió El asno de oro, ¿sí? ¿Lo digo bien? Sí. El que se transformó en asno, de hombre en asno. Es que hay algunos que van así por la vida. Los misterios transformaban una hormiga en ser humano, o sea, un hombre ordinario en un humano de verdad. Eso eran los misterios. Entonces, así, las distintas maneras de interpretar los misterios. Al principio, los hierofantes reunían, como por ejemplo en Eleusis. Eleusis había, imaginaos un campo de fútbol inmenso, todo plano, en el centro había un templete pequeño y alrededor las graderías, como un campo de fútbol. Ahí entraba la multitud, se sentaban, cubierto de piedras megalíticas, columnas megalíticas, de manera que cuando entraban en ese templo, con esas piedras enormes, megalíticas, pero peladas, sin ningún símbolo, nada, ya todos entraban y era impresionante. Además, te explicaban que habías pasado las pruebas, que allí conocerías a la Madre Divina, conocerías al Maestro. Entonces, un humo de incienso, todo cubierto de humo de incienso, y ahí van todos ya preparados, la multitud ahí todos sentados, y al principio los hierofantes lo que hacían a través del incienso, del humo y del ambiente magnético que creaban allí, pues entre el humo del incienso, las velas, y hacían aparecer formas fantasmales del campo astral. Y en esas formas fantasmales en el humo, todos sentados allá alrededor, y cada uno veía un aspecto distinto del campo astral. De manera que los misterios de Isis introducían a la multitud en el conocimiento del campo astral, de los seres que viven, y saber distinguir los seres vivos astrales de los muertos, lo que son elementales de elementales mentales, de lo que son figuras positivas, las que son negativas, saber distinguir todo lo que vive y se mueve invisible, astral, en el campo, en ese campo más sutil del astral, y los diferentes subplanos del astral. La multitud era introducida en eso.
Al principio pues era eso, los hierofantes como un proceso hipnótico de sugestión, cada uno veía las formas, no todas eran agradables, también había monstruos, también veían monstruos, porque todos llevamos miedos, llevaban miedos, culpas, sentimientos de remordimiento, todo eso aparecía ahí, de manera que veían las consecuencias de sus actos, los efectos de lo que habían hecho, las consecuencias, remordimientos, todo eso lo veían en los humos, en el humo, de las plantas que quemaban, no, drogas no, plantas, incienso, cosas limpias, eso servía, era útil a la multitud, pero de toda la multitud nadie sabía que eso era simplemente la introducción, que dentro de esos misterios había los misterios mayores. Y los grandes hierofantes de la multitud seleccionaban ellos. No el alumno al maestro, sino el maestro al alumno seleccionaban los que habían más capacitados, más puros, no por su dinero, no por su aspecto, no por su nobleza, su nacimiento, no. Los seleccionaban por su aura, por su manera de ser, y los introducían en los misterios de Isis, pero internos. Los misterios que nadie los sabía, o sea que estaba prohibido de explicarlos. Misterios ocultos, iniciáticos. Y ahí es donde se simboliza la primera iniciación, aquí he explicado, simbólicamente. Porque en estos lugares solamente se podían otorgar iniciaciones simbólicas. Las verdaderas iniciaciones solamente las puede otorgar la gran fraternidad blanca. Tengamos en cuenta eso. Todos los órdenes, que hay muchos iniciáticos, todos los órdenes, todas las escuelas iniciáticas y todos los misterios iniciáticos otorgan iniciaciones simbólicas, las verdaderas gran fraternidad blanca. Entonces, en esos misterios de Isis internos, esotéricos, ocultos, sagrados, ahí es donde les preparaban el primer grado, lo que diríamos para la primera gran iniciación, les preparaban. Y ahí ya no solo les enseñaban el campo astral, sino dominar el campo astral. Para dominar el campo astral, les sometían, al principio, tenían los hierofantes esa capacidad de llevar al aspirante en sueños, dormido, ese proceso como de muerte aparente. De muerte aparente, abandonar el cuerpo físico y con el guía ya sabéis que viene representado por Anubis. Aquí no tengo, sí, bueno, aquí se ve, tengo un papiro donde se ve Anubis. No sé si lo cogerás. Aquí está, debajo de la balanza, Anubis. Anubis es el guía. Entonces el guía los llevaba por el campo astral y fuera del cuerpo físico. Entonces, para desplazarse fuera del cuerpo físico, no todo el mundo está preparado, ¿o no es así? No todos están preparados. Para dejar el cuerpo físico y desplazarte por el campo astral, pues lleva una preparación. El primer paso es el que está aquí dibujado, pasar por la sala de juicio y tener muy claro lo que debes, las facturas pendientes, lo que es tu conciencia, tener la conciencia de todo lo que has hecho y de todo lo que te falta y de lo ignorante que eres. Ese es el primer paso. Entonces, esos eran los misterios internos de Isis. El astral, el campo astral, dominio, no solo verlo, sino dominarlo plenamente y viajar allí. Aquí está Anubis. En vamos a ver, ya que tenemos este papiro, os lo voy a explicar. Aquí tenemos la diosa de la verdad, Maat. Maat es Isis, es igualmente Isis, pero en su aspecto de justicia, en su aspecto de verdad, con la pluma. El peso de la pluma
en los egipcios representaba el peso de la verdad, la justicia. Pero Maat, que suele representarse con las alas, mira, aquí tenéis Maat, ¿veis las alas de Maat? Maat es Isis, pero en su aspecto de verdad. Porque ¿qué hay más protector en el ser humano que la justicia, que la verdad? Este es el aspecto de Isis. Isis es lo que nos protege, la verdad. Por la verdad por delante. La justicia, esas son las alas de la verdad. Esa es Isis, Maat. Aquí vemos una sirviente de ella, un deva. Y aquí vemos a la candidata, la aspirante, que es conducida por Horus. Horus representa el yo superior. Horus le conduce a la candidata, al aspirante, al más allá. Pero antes de entrar al más allá, tiene que pasar por la sala de la balanza, donde se va a pesar. Esta lámina, no sé si lo apreciaréis bien, es muy, muy buena. Aquí está el fiscal acusador. El fiscal tiene la cabeza de cocodrilo, el cuerpo de hipopótamo y las patas de cerdo. Bueno, es una cosa muy, muy rara. Y figúrate ahí encontrarte este monstruo que te va diciendo todas tus faltas, todos tus pecados, todos tus vicios, y te los echa en cara. Y arriba está la sala de abogados y fiscales. Abogados y fiscales son 40, 7 por 7, 49. 49, porque tenemos 7 cuerpos, en cada cuerpo hay 7 subplanos, en cada subplano hay un juez. En cada subplano un juez que te está observando y te está vigilando y tomando nota. De manera que 49 jueces te están vigilando, y te parece que estás solo, que te puedes esconder de ellos. Cada subplano hay un juez, un fiscal, un abogado, y te están observando. Ahí están todos. Y aquí, si veis, hay un pequeño jeroglífico, Ker, se llama Ker. Este jeroglífico representa, por un lado, la salida del sol y por el otro, la puesta del sol. O sea, el nacimiento y la muerte. El venir y marchar. Ese es el Ker. O sea que ahí está todo, todo. Desde cuando naciste a cuando moriste. El alba y el ocaso. El alba y el ocaso. Y en el medio, el fiel de la balanza. Con el mono arriba. El mono, espérate, ¿cómo se llamaba este mono? Bueno, el mono. El mono es el símbolo de Hermes, es un servidor, es un deva de Hermes que toma nota del fidel, a ver si la balanza va más a un lado o al otro. Él dice, que se va para aquí, que se va para allá, pero con voz alta, para que lo sepan todos. Y sí, y ahí te pesan el corazón, que es una vasija, y el otro lado, Maat, la pluma de la verdad. ¿Qué pesa más, tu corazón o la pluma? Y ahí el mono que grita, que aquí se decanta, aquí pesa mucho esto. Y al otro lado, Tot, Hermes, que está tomando nota, está registrando. Tot es el maestro, representa al maestro, que toma nota de todo y sabe todo de tu vida y de tus vidas anteriores. Maat, la verdad. O sea que antes de ese viaje al más allá, hay que tener la conciencia, no sé si limpia, pero una mayor conciencia de lo que eres, de lo que has hecho y de lo que te falta y de lo ignorante que eres. Entonces, pues, ese sería el primer grado. Luego venía el segundo grado, que le llamaban misterios de Horus. De los misterios de Horus no hay nada, no encontráis ningún libro, no hay nada escrito, estaba prohibido. Igual que los misterios internos de Isis, también, eso no hay nada. Hay fragmentos, la doctrina secreta trae fragmentos documentados, pero en los misterios de Horus todavía era más secreto, prohibido hablar. En los misterios de Horus es donde se introducía el candidato en ese segundo grado, que era el campo mental, en el campo mental. Después de estudiar y pasear
y conocer todo el astral, les enseñaban el campo mental. De manera que el candidato aprendía a desprenderse de su cuerpo físico y abandonar el cuerpo astral y entrar directamente en el cuerpo mental. Y en el cuerpo mental, naturalmente, eso exigía, pues, para ese paso al cuerpo mental, se necesitaba un sarcófago, que en Egipto abundaban los sarcófagos, bueno, en todo Occidente, sarcófagos simbólicos, de muerte aparente. Esos sarcófagos que han aparecido por muchos lugares de Occidente, que estaban vacíos, no había nada, nadie, porque eran iniciáticos. Entonces, ahí el cuerpo físico, magnetizado, quedaba en suspense unos 3 días, como Lázaro. Lázaro, un pariente del Maestro Jesús, y creo que era hermano de María Magdalena, Lázaro. Lázaro no murió, sino que estaba en ese proceso del más allá, 3 días, son 3 días. Lázaro estaba en el proceso de abandonar el cuerpo físico para desplazarse por el cuerpo mental y dominar, comprender, adquirir conciencia, esa sabiduría superior que te lleva a la segunda gran iniciación. Entonces, pero lo que sucedió con Lázaro es que, viendo todo eso, no quería regresar. Este es el problema, que cuando descubres lo que es el Devachan, estudia, lee lo que es el Devachan. Cuando comprendas lo que es el Devachan dirás, anda, pues yo voy allí y ya no vuelvo. Eso le pasó a Lázaro. Tuvo que ir el Maestro Jesús a decirle, tú, regresa aquí, déjate a Devachan, ya han pasado los 3 días. Y fue cuando el Maestro Jesús dice, levántate y anda y ven para acá y deja de estar ya. O sea que Lázaro había pasado la segunda gran iniciación. Ese es el símbolo de la segunda. Luego venía el tercer grado que se llamaba de Osiris, misterios de Osiris. Estos misterios son tan antiguos como el tiempo. Ese ya era completamente secreto, eso ya te llevaba al campo causal. La tercera gran iniciación, al cuerpo causal. O sea, abandonar el ego, la personalidad, ir más allá de la personalidad. Pocos realizaban ese viaje, al más allá. Cuando decimos más allá, realmente es entrar en algo que desconoces, que no sabes qué es. El viaje al más allá se puede resumir así, como los budistas. Los budistas lo llaman gate, para samgate, bodhi, swaha. Lo habéis oído este mantra, ¿verdad? Y lo van repitiendo y repitiendo. Gate, para samgate, bodhi, swaha. Gate quiere decir, salta, ves, más allá, cruza. Gate, para gate, quiere decir, más. Para gate, para gate. Para samgate quiere decir, ya no se sabe dónde, pero tú salta. Para samgate, no sé dónde irás, pero tú ves, más allá, para samgate. Bodhi quiere decir Buddhi. Al Buddhi, salta, al Buddhi. Ese es el tercer grado, al Buddhi. Buddhi, swaha. Swaha quiere decir ya liberación, quiere decir sabiduría divina, integrarte en el todo, swaha, nirvana. Swaha y nirvana vienen a ser lo mismo. Gate, para samgate, bodhi, swaha. Ese es un mantra budista, de sánscrito. Pero los egipcios también tenían este tipo de mantras, y ese es el salto, es lo que quiere decir ese salto de los misterios de Osiris. Y para eso también se necesitaba el sarcófago. Sarcófagos que no está demostrado que fueran tumbas, que fueran para los muertos, para los vivos. Vamos bien de tiempo. Sí, aquí, bueno, ya que estamos en papiros, sí, os vamos mostrando un poco más. Aquí, este papiro es hoja de plátano, este color es plátano, este es papiro. Bueno, aquí vamos a leerlo un poco.
Maat, ahí está, ¿ves? Delante de Maat hay un cartucho con el nombre del faraón o de la princesa. Y hay el sello de dar vida, el sello dorado, es el alma, le doy alma. Maat, la verdad, la justicia protectora, protege y da vida a la persona que está escrito el nombre ahí. Luego vemos a Isis, esta es Isis con el disco lunar. Y los cuernos que también es lunar, es el símbolo de la media luna, el cuerno. En Egipto, el jeroglífico del cuerno es irradiar, al contrario de nuestros conceptos. Los cuernos de Osiris, de los dioses egipcios, los cuernos quiere decir irradiar. Y es que es un proceso curioso que en el cuerpo causal, cuando el candidato empieza a trabajar, a actuar a través del cuerpo causal, surgen como cuernos por arriba. En el aura, eso lo veréis en Leadbeater, en los libros de Leadbeater, veréis como el cuerpo causal del candidato, cuando empieza a actuar en el cuerpo causal, surgen como esa figura de Miguel Ángel, de Moisés. ¿Habéis visto el Moisés de Miguel Ángel con cuernos? O Alejandro Magno también con cuernos. Alejandro Magno. Los cuernos quiere decir, ya es el cuerpo causal que irradiamos hacia arriba. Bueno, entonces Isis, sentada en el trono, que es el cubo físico. Aquí detrás vemos a Horus, que es el Dios superior, está conduciendo a la candidata ante el trono de Isis. Isis viene a ser como el alma madre, es el alma humana que regresa a la alma madre. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿O sí? ¡Ay, este papiro! Bellísimo. Aquí veis a Osiris, el del gorro alto. Este es el gorro alto, sentado en el cubo, en el cuadrado. Y debajo de él sostenido, 3 y 3, 6. Hay 7 personajes que sostienen el trono, ¿los veis? Los 7 personajes debajo del trono. Los 7 lobos planetarios. 7 lobos planetarios sosteniendo el trono del logo solar. Bellísimo, ¿verdad? Cuando lo entiendes, fíjate este jeroglífico, bellísimo. Los 7 lobos planetarios. Y aquí Osiris está escribiendo en una hoja de un árbol, está escribiendo historias, la caja. El árbol es un sicomoro. El sicomoro para los egipcios era el jeroglífico de la madre naturaleza, de la caja. Más que la madre naturaleza, el registro akáshico, la memoria de la naturaleza, el sicomoro, de donde ha surgido todo y donde todo regresa otra vez. Lo habréis estudiado un poco, ¿no? El tema de registros akáshicos. Registros akáshicos, el jeroglífico del sicomoro, donde Osiris escribe y toma nota de todo, cuanto tú dices, lo que haces, lo que piensas y lo que hiciste. Todo está, y la intención que tienes, todo está apuntado en los registros akáshicos, en el sicomoro. Por un lado. Por el otro, vemos también que está Tot está tomando nota de todo. Lleva una luz, la lucecita, me he traído yo aquí. Este es el símbolo de Tot. ¿Cómo se llama esto? ¿El candil? El candil, sí. Este es el símbolo del viaje al más allá. Todos los candidatos que iban en ese viaje al más allá, todos llevaban el candil. Este es el verdadero símbolo de los candidatos al más allá. El candil. Aquí lo veis, el candil. Y aquí, la que está tomando nota, en el centro, ¿ves este personaje femenino? Esta es la secretaria de Tot. Ahora no recuerdo el nombre, es un nombre difícil. Es la secretaria de Tot. Algunos dicen que es Tot, pero en femenino. También lo podemos tomar así. Es el mismo Tot en su carácter maternal, femenino. Yo para mí que es el mismo Tot. Porque esta diferencia de hombre, mujer, masculino, femenino, en lo divino no se da muy bien. Es Tot, pero
padre como madre. Es la sabiduría divina que está apuntando y está tomando nota también en el sicomoro, en la Akasha, está tomando nota de todo. Y debajo hay la princesa, la candidata, sobre la cual ella ve, está percibiendo todo lo que está escrito alrededor de ella. Ese es tomar conciencia. El viaje al más allá sirve para esto, para ver la película de tu vida, ¿o no es así? Ver la película de tu vida, todo lo que has hecho, todo lo que te falta por aprender, remordimientos, culpas, abrir tu conciencia, tu corazón, tu mente y darte cuenta de lo burro que has hecho, de lo burro, del animal que has sido, y de todo lo que tienes que devolver, porque todo eso, todo lo animálico que hiciste, eso se tiene que resarcir, se tiene que devolver. Eso es tomar conciencia, eso es el viaje al más allá. Para eso sirve el viaje al más allá, para que tomes conciencia. Por eso decía al principio, el tema que estudiamos hoy lo deberíamos de llevar a toda la humanidad y nos daríamos cuenta de lo importante que es tener una conciencia limpia, abierta, y saber de dónde venimos, cómo, dónde vamos, y lo que hemos hecho, las consecuencias que tenemos pendientes, las que ya estamos pagando. El viaje al más allá. Aquí también lo vemos, aquí sí que ya no me atrevo a explicarlo porque es muy complejo. Este es Nut, ¿lo digo bien? ¿Nut? ¿Nut? Nut. Nut es el cielo estrellado. Nut. Es un aspecto de Isis. Nut es también Isis, pero cósmica. Nut es la Isis, es la madre divina cósmica, donde nace el sol. Espérate. Eso, nace el sol, es el movimiento del sol. Aquí vemos el sol como se va moviendo, así, en este sentido, nacer, el día, la noche, Nut es donde es el espacio estrellado donde va moviéndose el sol y todas las estrellas. Nut. Y aquí los 7 subplanos, los 7 subplanos de la naturaleza, los 7 subplanos del sistema solar, 7 subplanos del ser humano, donde es el viaje del ser humano a través del cuerpo físico, etéreo, astral, mental inferior, mental superior, buddhi y atma, a través de todos esos cuerpos. Es el viaje al más allá, en todos los niveles, y en todos los guías, fantasmas, monstruos, y en todos los peligros que te puedas encontrar. De manera que los que entraban en los misterios antiguos, todos salían con un mapa, todos salían con un mapa, de manera que al desencarnar sabían lo que se encontrarían y por dónde tenían que pasar, cosa que ahora no hay mapas. Llevamos el GPS en el móvil, ¿a que sí? Llevas el GPS en el móvil, pero cuando desencarnes, ¿qué GPS vas a utilizar? No hay nada. Uy, hay que poner el GPS también, porque eso de la vida y la muerte, hoy estás aquí, pero mañana vete a saber. Entonces necesitamos el GPS, mapa del más allá. Estudia teosofía. Los libros de teosofía encontrarás ese mapa del más allá. Estudia qué es el campo astral, el campo mental, la diferencia que hay entre la mente inferior y la mente superior. El intelecto, la inteligencia, no es lo mismo. Sentimientos, emociones, no es igual, es distinto. Aprende a diferenciar todo eso. Y aprende también que en cada uno de los planos hay muchos seres invisibles que te pueden engañar o que te pueden ayudar. ¿Sabes distinguirlos? No tienes el GPS, sin el GPS ahí te puedes perder mucho. Porque en el campo astral, figúrate la de monstruos y de seres que esperan para equivocarte, para engañarte. En el campo astral, casi todos. En el campo mental, pues también. Entonces ahí te pueden engañar fácilmente. Saber distinguir. ¿Sabes distinguir un elemental psíquico de un elemental natural? De un elemental, de un ser muerto.
de uno vivo, ay, 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 es que te pueden engañar muchísimo. Eso era el viaje al más allá. En el viaje más allá aprendías a distinguir todo eso. Y viajabas después de la vida al más allá con el GPS, y con el mapa ibas bien orientado. De manera que voy a terminar para explicaros, no hay manera, se me apaga la velita. Yo que quería ahora pasear por el más allá con mi lamparita de la India, es una lamparita mágica, ritual de la India. La velita no se me sostiene. Aquí, es donde entraban por los túneles debajo de las pirámides. Esos templos asociados a la pirámide, bajaban del barco, porque a las pirámides, todos los templos llegaban en barco. Es el viaje del barco. Mira, aquí tienes la barquita. Todo eso son ríos. O sea, en Egipto, el viaje al más allá en barco. En la India, el viaje al más allá en carro. En carro. Este es el símbolo del viaje al más allá. El burro, el caballo es el cuerpo físico. Esto es el cuerpo mental, astral. Y dentro de la carroza, el alma. Dentro de la carroza, el alma. Ese es el viaje al más allá, en carro. Pero en Egipto en barca. Y llegaban con la barca al primer templo donde guardaban la barca, y allí empezaban los túneles, las pruebas. El aprendiz iba pasando de capilla en capilla donde se recibían las lecciones, y con la lucecita. Y entraba en un túnel. Pero tenía que entrar a 4 gatas, de rodillas, así, de 4 gatas. O sea, yo de entrar así ostentosa, no. En los misterios se entraba a 4 gatas, como los niños en la vida. Los niños entran en la vida a 4 gatas, ¿a que sí? Pues así se entra, con humildad. Y al final un pozo, a 4 gatas, y veían con la luz, así, mira, el pozo no tenía fondo. Y alguien por detrás le decía, venga, continúa tú, que te estoy esperando. Entonces, yo no veo nada aquí, y se volvía para atrás. Ese ya no volvía nunca más, En los misterios, cuidado, es así, si entras en el sendero de iniciación y dices, ahora no puedo, tengo muchas ocupaciones, ya no podrás entrar más, En el sendero del discipulado iniciático, cuando se te abre la puerta, tira para adelante con lo que sea. Entonces, los que decían, pues yo ahí que me meto. Entonces, descubría que había una escalera, antes no la veía. Pero si hay unos peldaños, hay una escalera, y bajaba por el pozo, y al final del pozo había otro túnel, pero salía fuego de las paredes, salía fuego. Al principio, ese fuego era psicológico, porque hoy también hay fuego psicológico, cuando sales a hacer la declaración de renta, o no hay fuego, hay... Cuando te ponen una multa de tráfico, o sea, o cuando alguien te regaña y te hace ver lo tonto que eres, hay fuego, todavía hay mucho fuego. Y decía, tú sigue, a ver, no te pares, continúa adelante, y veas todo ese pasillo lleno de fuego con tu lamparita, yo me voy a meter ahí. Pero si decías continuar adelante, te dabas cuenta que era psicológico, o no psicológico. Las multas de tráfico, la declaración de renta, los impuestos, etcétera. Psicológico, eso es psicológico. Psicológico. Es la prueba de fuego. Hoy las pasamos de otra manera. Así con la lamparita por el medio del fuego. Al otro lado, ahí se encontraban con un canal de agua, una profundidad que bueno para ahogarse. Y ahí con la lamparita, ¿te imaginas meterte en el agua con la lamparita ahí nadando a la oscuridad de esos túneles? Habréis estado en Egipto, ¿no? Por debajo de las pirámides, está todo lleno de túneles. Había agua del Nilo, así, con el agua por aquí, con la lamparita. Y luego llegaba a un sitio donde habían capillitas, y en cada capillita había, según los libros, no me lo invento, allí pues había un hierofante, 7 hierofantes, 12, según el templo,
que representaban a los 7 lobos, a los 7 zodíacos, a los 12 zodíacos, y cada uno de ellos te daba una lección, una pregunta. ¿Sabes la esfinge que hace una pregunta? Tú tenías que aprender, tenías que responder, y ellos te orientaban. Tenías que seguir adelante, siempre con la lamparita así, por delante, en la oscuridad, y te encontrabas un hierofante aquí, un hierofante allá, y continuar adelante. Y luego cuando llegabas al final, imagínate, después de tantas pruebas, que tenías que ser valiente en la oscuridad de los túneles, y que pasabas que habían momias también, porque también ponían momias aquí y allá, y cadáveres. Sigue adelante. Hay que ser muy valiente. Y al final llegabas un sarcófago de piedra, y allí el hierofante te decía, tú, métete ahí dentro. ¿Qué harías tú? Métete dentro del sarcófago, ahí con la lamparita, que la dejabas ahí encima del sarcófago, te metías dentro. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo harías? Te meterías dentro del sarcófago, con la lamparita, nada más, con la lamparita. Venía el hierofante, te hacía unos pases magnéticos, y ahí te quedabas pues fuera del cuerpo físico. Ahí es donde hacías el viaje al más allá. 3 días iniciáticos. Eso se mantiene, cuidado, pero hoy se hace más psicológicamente. Al principio se hacía así, con magia. Luego más adelante la magia desapareció y utilizaban medios mecánicos. En Egipto y Grecia inventaban hacer ruidos con cosas, producían fuegos con petróleo, con gases, hacían fuegos fatuos, luego hacían, no sé, proyecciones, proyectaban luces en las paredes, hacían cosas de esas para asustar, para enseñar a los aspirantes. El proceso fue eso. Primero era pura magia, sugestión, hipnosis. Luego cosas mecánicas, porque los hierofantes pues se iban retirando. Y cuando ya los hierofantes se han retirado del mundo actual, ¿qué tenemos ahora? Pues las pruebas psicológicas. Ahora todo este proceso es psicológico. Lo estamos pasando, los teósofos, estamos pasando el proceso psicológico. Todas las pruebas de la tierra, del agua, del aire, del fuego, del éter, todas esas pruebas las estamos pasando, las estamos viviendo ya, pero psicológicamente. Ese es el tercer proceso. Primero era la magia, luego los procesos mecánicos. Bueno, me olvidé de las drogas. El tema de las drogas, algunos dicen que los drogaban a los aspirantes, no es cierto. Pero sí que hay perversiones de los misterios, bueno, hay errores. La verdad es que a veces se han usado drogas, pero las drogas, como ya todos tenemos asumido, tienen consecuencias. Consecuencias completamente desastrosas para el aspirante. Cualquier tipo de drogas te inutiliza para el sendero iniciático, cualquier tipo. El alcohol o cualquier otra cosa que afecte al equilibrio de la mente. Todo lo que puede afectar el equilibrio de tu mente, a eso le llamamos drogas, y tiene consecuencias que te hacen inútil para ese proceso. La mente tiene que estar clara, despejada, consciente, despierto, aprendiendo, teniendo valor, valiente, por ti mismo, sin ayuda de nada ni de nadie. Ese es el proceso que se espera para ese viaje al más allá. Y bueno, no sé, creo que... bueno, invitaros pues como siempre, si queréis estudiar ese viaje al más allá, con Dante Alighieri, la Divina Comedia. Allí ese es el viaje al más allá, los 3 días, conducido por Virgilio, y por la chica, ¿cómo se llama después? Virgilio, y luego Beatriz. Luego Beatriz, que es el yo superior. O sea que siempre eres conducido, eres llevado al más allá, siempre estás protegido. Es el viaje al más allá. Luego también invitaros a Platón, el Fedón, el libro de Fedón, por favor. Coge el Fedón de Platón. Es bellísimo, es de lo más hermoso de Platón. Fedón, apúntatelo. Fedón es
la historia del alma humana, es la descripción del alma humana, con la filosofía de Platón, que es bellísima, preguntas y respuestas, argumentos, defensas, y estudiamos el alma humana desde un lado, desde el otro, y ese viaje al más allá, Fedón, en el Fedón, el libro del alma, de Platón. Bueno, creo que ya... No me he dejado nada.